Edgarles. Comenta. Feliz viernes. Edgarles es, SP feliz viernes. Hola. Hello. Hello, my friend. Saludos, Edgar. Gracias por llegar de primero. Y mensaje fijado, pues... ¿Qué es esto? Comenta. ¿Qué está pasando acá ya sin las 9 PM? ¿Qué carajos me metí anoche que dormí tanto? ¿Qué te metiste ayer? Te metiste de la dura, de la fuerte. De la buena. ¿Está alta la música? Está bien, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos hoy? Saludos, bienvenidos. Hoy ya es viernes y según mis cálculos y si mis horas de sueño y todo está bien, hoy día hay directo de Kabam, ¿verdad? Entonces vamos a hacer directo hoy día. Saludos, Mr. G, bienvenido. Mr. G. Hola, mi bro. Hola, hola. Creo que no metí aquí el chat. ¿Dónde está? Ajá. Ahí está. Ahí está. Gracias por llegar de primera, hermana. Bienvenidos al directito de hoy. Bienvenidos todos, bienvenidos. Ahí está. Listo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Vamos a poner por acá su chat. Acá, para leerlos un rato. Mientras que empiece el directo. Hoy tenemos este directo de Kabam, todavía no empieza, así que vamos a hacer un ratito de tiempo. Hoy aprendí temprano para que no se quejen. No apareces a la hora, que me. Ahí está. Ahí estamos esperando que inicie. Waiting. Novedades para hoy día. Yo creo que hoy día hay novedades interesantes y les va a gustar lo que van a ver. No es que yo sepa lo que viene, todo, pero pues está bien, está bonito lo que viene. Sobre todo con respecto a los personajes, creo que se van a sorprender. Saludos, Rodri. No te he leído, hermano, dices, es bueno Nefaria, es muy bueno en Nefaria. Comenta. Hay directo de Bacam. Sí, de Kabam, ¿cuál bacán? Todos saben que Kabam es bacán, todos saben que Kabam es bacán, todos saben que es mundo. Acá está, mira, ve. En directo dice ya. Está esperando la hora de carga. Creo que puedo hacer directo con el chat aquí arriba, ¿no? Ah, pero no me va a dejar. Así. Para poder leerlos a la vez. ¿Cómo hago para poner pantalla completa F11? Hay una opción de que se vea solo el cuadradito sin los marcos de arriba. Era F11, ¿verdad? Nada, bueno, sí. Podemos hacer esto. Y en vez de colocar el chat de Kabam, colocamos nuestro chat. Así. ¿Qué les parece? Vemos que es muy delgadito, ¿no? Acá más o menos. Ahí.
Alan Gian Pérez. ¿Qué tal se ve? Bien, ¿no? Comenta. Pasa el código de una vez si todos sabemos que Kabam te adelanta los premios y les es un bobo. ¡Nada! ¿Cómo se pone Twitch en versión oscura? Tendría que tener Twitch, ¿verdad? O se puede colocar desde afuera. No, ¿verdad? Tendría que registrarme para poder ponerle modo oscuro. O acá abajo, a ver. Apariencia del chat. Este es de las letras, no, eso no es. Filtro del chat. Bueno, todo del chat. Ocultar chat emergente, no. Tendría que loguearme, creo, ¿verdad? Idioma. Acá. Ahí está, ahí está. Para que vaya con nuestro chat. Ahora sí, le doy F11. Muy bien. Y ahora, en vez de ese chat de ahí, ponemos nuestro chat. Ahí está, ¿qué les parece? Ahí está, ¿ya ves? ¡Ah! Quedó perfecto. Bueno, acá queda una línea blanca arriba, pero bueno, lo ignoramos un poquito. Ya se ve mejor. Bueno, no mejor. Al menos ya se ve. Saludos Cool Rojo, saludos Rodrigo. Para poder leer el chat, porque si le pongo el chat aquí abajo, no lo voy a ver bien. Un abrazo a Juan Rivera hasta Puerto Rico. Qué rico nombre. Saludos Izar. Bienvenido, saludos Raúl. Pasa el código. Descifra el chat. Comenta. Pasa código. Hoy sale en directo el Snoop Dogg. Hoy sale Snoop Dogg en directo. Hoy sale en directo el Snoop Dogg. ¿Cuál Snoop Dogg? ¿Los que estás hablando? ¿Qué te estoy diciendo? Hoy es viernesitos. Tranquilo, vamos a ver cuándo empieza esta madre. Ya no falta mucho. Lo que no he configurado es el tema de las traducciones. No, perdón, de los subtítulos automáticos. A ver, esperar que empiece y le coloco los subtítulos. El color crimen que trabaja... No. No digan eso, chicos. Comenta. El color crimen que trabaja en Kabam y Sale en los directos. ¿El CES? Ah, mira, ahora Marvel te envía un mensaje para que sepa que van a hacer directo, ¿verdad? O ya mandaban antes de antes. Buenas tardes, Mr. Buenas, Dancito, bienvenido. Hoy Cecito, se vienen cositas buenas. Oye, te va a gustar, como comenté ayer, lo que estaba en los directos secretos de ayer. Perdón, mi bro, que no te baneen. Hay cositas. La verdad hay que promocionar otro canal, ¿verdad? A ver, tengo que hacer... Ayer estuvimos en el otro canal. Así que... voy a dejar por acá para que vayan al otro canal también. Comenta. Buenos días, mistes, ya no me acordaba del directo, jaja. ¿Cómo no te vas a acordar? Si es hoy. Es hoy. Es hoy. Hoy tenemos directillo. Brian Rowman. Comenta. Ya se me estaba pasando, jaja. No, que no se pase. ¿Dónde está? Pero ¿por qué no vuelve a su... así esta cochinada? Muy bien. Ahí estamos. Sí, hoy tenemos directito. A ver, que empiece esta madre ya, quiero empezar. Aunque podría quitarle el chat. Así. Y luego simplemente... ¡Ah! ¡No! ¿Cómo para...? Es que... Ah, pues se pone pantalla completa, ¿no? Pues sí tengo que poner el chat. A ver, déjeme... Ahí están ustedes.
¿De qué te vas a disfrazar? Saludos, Víctor. Yo no me disfrazo. Yo necesito disfrazarme. Eso es para la gente que no tiene vida. ¿Vas a traducir hoy? No, no va a traducir nada hoy día. Ojalá que todos lo vean nada más. Hoy día es 1 de noviembre, no se disfraza nadie, ¿no? Ya Halloween fue anoche. Hoy día no hay nada de qué disfrazarse. Ya, señores, por favor. Señores de más de 30 años. Creo que sí, ¿no? Ya no se disfracen, ya no. Eso es para los jóvenes. Ya empezó, todavía no, no me sale nada. A ver. Vamos a ver que nada, a ver, voy a actualizar, a ver. ¡Ah, sí! We revealed that we have 60 frames per second. And speaking of 60 frames per second, I know you've been dying to see all that. Muy bien, empezamos, chicos, empezamos. Here today, and you can get your hands on it in our very next film. Vamos a silenciar esta música. Our first reveal of the live stream is our brand new 60 FPS, lo primerito. Oh my god, no lo sabíamos, nadie lo sabía. We got that roll. There it is. We got the roll here. Website Spotlight, más noticias, más un rediseño en la web. Increíble. It is a nice website. It's a beautiful website. It's a great website. And you've already seen some of the changes, right? We've kind of been slow rolling it. We had our homepage. We had the events page. I think I remember you like very, very much. Llegó el Snoop ¡Vuelve! Vamos a hacer primero el rediseño a la página, que va a quedar bastante bien, Just got a little bit easier. There's also 275 fresh champion images and new champion spotlight experience with some pretty sick high quality. Ya no se disfrazan, señores, ya. Se ven ridículos. Lo siento mucho. Si nadie se los había dicho, se lo digo yo. Traduce al vicio. Estoy colocando acá las traducciones. For updates with the new and improved browsing experience. The art team don't miss, and neither does the web team. So make sure you check out the website. You can see ¿Y por qué no aparece? Starting on November 4th. A ver, ¿qué está diciendo? Look at those images. Look at that spider ham. He actually looks like real ham. No, it's not. Está presentando la página. As you can see, what it used to look like and what it looks like now, you can get a really good idea of base stats and abilities about that particular character. If you want to dig into the lore, you can do that. Va a haber nueva paginita, básicamente. Yo les traduzco, donde vamos a poder ver la información de todos los personajes y va a variar de lo clásico que era esto, ¿no? Ya tenemos un diseño, mira, ¡oh! Come on. All right, so now. Alta diferencia. We attended New York Comic Con alongside Marvel, where we had some pretty cool reveals, in particular, Isophyne. So here's a little sneak peek if you haven't already seen it. Está hablando de la nueva... Mira, ahora va a hablar un poquito de la Comic Con, que muchos obviamente fuimos a la Comic Con, ¿verdad? Y estuvimos ahí presentes en la Comic Con. Nos divertimos muchos en la Comic Con. La pasamos genial en la Comic Con, claro que sí. Gastamos nuestros miles de millones de dólares por ir a la Comic Con. Comenta. Oh, qué buena, ahora no vamos a tener que depender de que actualicen la pinche página de AuntMIA. Alan Giampere. Comenta. Ya era hora ya. No leen nodos y creen que van a ir a leer su página. Hay gente que... Bueno, hay que decir que hay gente que sí lee. Hay que decir que hay gente que sí lee. Y hay gente como nosotros, que somos unos desadaptados como yo, que no lee. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. No la guié. Bueno, ahora van a presentar... Están presentando lo mismo que ya sabemos. A la Isósfera. ¿Isósfera se llamaba? Sí, ¿no? La guardiana de la Isósfera. Que justo lo vimos ayer. No, Isophyne. Lo vimos justamente ayer, está bastante guapa la monita. Isophyne is a living isosphere. She's a powerful artificial life form created to protect. Es una forma artificial poderosa, dice. Not only is she composed of concentrated isoate crystals, but she can manipulate the iso around her to generate powerful energy blasts and make these deadly iso constructs like weapons. Le quemaste la PC a la gente de Kabam, jajaja. Make her unique, make her special, because they're so distinctly tied
to the battle realm in the history of the contest. Isophyne was created by this ancient alien race called the Founders, who departed the battle realm under mysterious circumstances long before the contest was established. She was created to ward off intruders and protect her creator's secrets. When the elders arrived and they set off that accidental explosion, Isophyne was actually caught in that blast. Saludos, Marquito, ¿cómo estás? And so over countless years, she's just been piecing Buenos días, buenos días. But now that she's whole again, she has an Ya había el entire spoiler de esa contest's worth of diosa. champions. Sí, esa que repasa en el video otra vez. Isophyne's arrival ¿Qué coincides clase de with hechicera MCOC's suprema 10th es? anniversary. Hechiceros, la hechicera. Of her inspiration Ah, sí, ya se me ha visto ya. to do something with legacy. And that's where our considerations for Guillotine came in, because Guillotine's legacy isn't just being our first custom character we ever created. Her story extended into this multi-year narrative, and that was something we wanted to recapture for Isophyne. As a designer, it's incredibly cool. Estaban comentando que la primera mona fue la Guillotine, ¿no? Y de la Guillotine han salido varios monos diferentes. La Purgatory, la otra mona. Está guapa. A mí me hechizó el CES. Brian Roman. Ah, ya sé. ¿Dónde anda la zorra de la Edria? Debe estar trabajando, hermano. Ahora está full trabajo. La hija del Spider Supremo y la Clay de Guayan. Guayando. Buenos días, George T20, bienvenido. Recién me levanto. Buenos días, buenos días. Buen día para ustedes. Comenta. Uy, ¿quién es esa chica rubia? No, es no me acuerdo cuál es su nombre. Sesgo, ya se extrañaba tu directo. Saludos, Antonio Cadenillas, un abrazo y bienvenido. Qué buena imagen de perfil, Brian Roman. Comenta. Adelante si es choto. Que hagan su inclusión, no, es el diseñador, hace buen trabajo, la verdad. Ses, ¿qué haces ahí? Llegue que ese va a ser mi transformación, me va a ser igualito. Acá está el chat, mira, acá está la traducción increíble de... Subtítulos automáticos. Ahí tenemos a Isósfera. Marco GD. Comenta. Ya hice mi apertura ayer, CES me fue medio bien, salió la marca, ya es ganancia. Así. Malísimo. Yeah. Malísimo. Ya quiero esa mona. I think it's a little high. It's close, but okay, we'll talk about that. We'll talk about that later. So as we continue into our Saga 3 here with our glorious games, and we finish out this year, we have Spiral's Royal Hunt. I want to kind of break that down for you. ¿Cacería Royal? Continue on with that. So. Espiral, Cacería Royal de Espiral. Entre el 13 de noviembre a diciembre 4. Comenta. SSM es buen diseñador de personajes y el fin de semana se dedica a completa a cazar y ganar los trofeos de los hechiceros que debes se podrá jugar o snifear. Brian Roman. Lupita, vimos tu apertura en directo, jaja. And the only way to hunt down these chaotic yet charming trophy champions, and they might even be mighty, I think. Los cofres coleccionables y previamente desconocidos de 2 estrellas. ¡Oh! Personaje de 2 estrellas. Hay 6 clases para coleccionar. Increíble. You're gonna have to say, all right, well, what does that mean? Who do I bring? And where do I find them? It's a whole hunt. You're gonna be hunting throughout Act 6. Act 6, Chapter 4, and anywhere within that area. Comenta. So it's going to be a whole Vayan dando process. likes. Can we pop that back up again, please? So to complete the hunt and win the en Disinfer, para agotar la cacería y ganar. So lots of really, really great stuff there, and I hope you enjoy. Now, next up, we have our para agotar la cacería y ganar los trofeos. So that's going to be
Right here, 7-star Awakening Gems are available for both. Bueno, en la cacería. Gema despertar de 7 estrellas válidos para ambos, Valiente y Paragon. ¡Oh! Gema despertar para de Valiente y Paragon. Craven y Arma X. Su primera serie se mete como 7 estrellas. Despertar su habilidad a través de la tienda de Web Store Track Milestone. ¡No! Con dinero real. 7 estrellas, válido para top tier recompensas en la Web Store Milestone Track. ¡No! Pajete pay to win. Ah, full pay to win. Ah, ¿qué es eso? Ah, no. Es pay to win, ¿verdad? Es lo que entiendo. I'm loving it. All right. Furthermore, let's get that track built back up. Furthermore, as you know, we have these offers every bonus single de 10. Year. I can't show bonus you. Por 10. I can't tell you what's in it because that'll ruin the surprise. But I want to let you know that there is up to 10x bonus value depending on. ¿Cuánto va a costar? Pues la última vez se gastó $500 mínimo, ¿no? Y la anterior fue como $2,000, creo. More value in the summoners markets. Whatever you were doing in game, you can get even more if you go to that summoners markets. La saga de incursiones ha vuelto. ¡Eh! ¡Saga de incursiones! ¡Por fin! ¡Te esperábamos! ¡Eres lo mejor! ¡Oh! ¡Mira esos premios! 7 estrellas rango 1 a rango 2. Me encanta. So here we've got, for the first time, I believe first time, right? 7-star, 1 to 2 rank up gems. Por primera vez. Rango 1, rango 2. Ya no es muy valioso tampoco, ¿eh? 10 tickets de banquete. 3.700 esquirlas del titán, que vienen bien. 7.500 esquirlas de 7 estrellas. Y 57.000 fragmentos de Alpha 4, que es un Alpha 4 completo, ¿verdad? Está bien los premios. Tengo sentimientos encontrados. Vamos, que no sé por mi cara. 57.000, perdón. Debe tener la cara aquí arriba, ¿verdad? Creo que aquí arriba no sale nada. Ahora déjame el muevo. No, ahí no es. No, ahí tampoco es. Ah, ahora estamos hablando de la misión mensual. La misión sensual. A ver, cámara. Ah, esta no es. Cámara es esta. Herbie here. Herbie's telling the summoner, hey, there's some issues going on here with some time anomalies in the contest. It's impacting the contest. Es que este de aquí no es para. And so Reed Richards jumps on it. Ahí está el robocito, mira. ¡Oh! Se ve guapa la misión. Looks like there's some stuff happening. Por cada año, 2014, 15, 16, 17, 19. So you're going to end up going into Cronoaniversario parte 1. On a year. So as you can see here, you got 2021, 2024. Faltarían 5 años más. Our 10-year anniversary. It's going to be running all the way until January. Now, whichever quest that you go into, you have to make sure that you match the year of the defender with the attacker, right? And it's a very straightforward quest. We've heard you on all of this. You wanted simpler side quests. All you got to do is go into the quest and do the quest and do the thing and get the thing at the end. And then dice que va a estar fácil. Right? Now, if no you don't have the right champions, don't worry about it. Tienes que llevar el personaje correcto, básicamente. Saludos, Poleman. ¿Hay código? Sí, cuando salga todavía falta. And the last part about this, me imagino que al final darán. Is that you don't have to do it with. Mira ese Juggernaut, tampoco funciona. Drop 2014 and 2015, and then each year, every week after that. But you don't have to do that week. You can hop around. You can go to the current week. You can go back to the other week. So if you open a Venerable Crystal and you finally get a champion that you can use or that you need it on your roster, you can do that. So it's a free. Va a estar guapo, ¿eh? Va a estar guapo. Va a tener personajes de cada año para pasar las misiones. Fenton's laughing about that. Va a estar interesante. He appreciates the comment. Va a estar interesante. But yeah, it's como más chiquita la cámara. Open. You get the champions when you can, and you can go back and do whatever you need to do. Some pretty juicy rewards in there as well. So looking forward to you guys all dropping in there. Now, if you've logged in lately, which I think you have, I mean, you're logging into this live stream, right? Hey, ¿verdad? Venom and Anti-Venom have a little something to say. Venom y Anti-Venom ya lo regalaron ya. ¿Para qué? ¡Oh!
¿Por qué se ve tan guapo ahí? ¿Te imaginas que se viera así en el juego? Con esas texturas. Ya, más chiquito. Recién me conecto. ¿De qué han dicho? Pues nada todavía, nada importante todavía. Creo, ¿no? Actualización de página. De web. Evento Pay to Win. Que van a ganar a Arma X y al Craven. So it's running October 21st and November 15th. Y ahorita lo de Venom. You log in, and for 7 days, you're going to receive some pretty great items from Venom, the Last Dance login calendar, including a 6-star Venom and anti-Venom. So vas a recibir a Venom y anti-Venom de 6 estrellas. End date, you'll be given the full 7 days to collect. So y 60 FPS, exactamente. On November 15th, you're still going to be able to get 7 days. But if you log in on November 16th, you don't get it, right? ¿Ya nos dieron eso, no? ¿O nos van a volver a dar el Venom? Ya nos dieron ya el Venom y el anti-Venom. ¿Por qué habla como si no nos hubieran dado? Ya, esa misión ya la hicieron yo. Se equivocaba ese man. Oh, 7 horas de evento. Una hora y 3 horas. ¿Qué? Kabam, tenemos vida, por cierto, por si acaso. Por si acaso, Kabam. Bueno, vamos a los premios. Oro, viene bien. Créditos duales, ¿para qué serán? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Viene otra vez el evento. ¿Cómo se llama? El mega evento, luego de 6 meses. You just run the board. Are you telling me the daily super event is taking over for the 7-hour and 22-hour events? Those are going away? And it's going to be the daily super event in perpetuity? Sure, por supuesto. Tenemos un super evento. The DSE? The DSE? Is that what you tell? Yo, okay. Look, you may run the board, but I'll tell you what, you guys are not going to be bored at all because all you got to do is log in every single day, do the 3 objectives, get your stuff, progress just for being in the game and having a good time. Sorry, I just wanted to... Básicamente, lo que de todos los días, entra a juego, lo que de todos los días y completa tus 3 objetivos, 3 eran, ¿verdad? Sí, 3 objetivos y haz tus puntos y recobra tus recompensas. Cobra tus recompensas. Saludos, Natividad, bienvenido. No se vuelvan como Legends Kabam. Como Legends Kabam, ese no he visto Giancarlo. Full pay to win. Okay. Está bien, bonito. Vuelve el mega evento. Lo malo es dejar como media hora, ¿verdad? Dedicarle media hora al juego todos los días. Bueno, da lo mismo. But we've juiced this up just a little bit. This is a giveaway here. We also have a va a ganar un campeón de 7 días, por cierto. 1.1 million gold to go along with it, just so you can get the deed done, right? So, are you ready? Sí, está mejor el Morenazo, es cierto. Or a Dazzler, a Spiral or a Dazzler. Saludos, Guillermo, hola, hoy es mi cumpleaños, me saludos, feliz cumpleaños, Guillermo, pásala bonita, hoy 1 de noviembre. Es un buen día para morir, no, mentira. Feliz cumpleaños. Giveaway está abierto. Put that in the chat for your chance to win. Spin me right through. 7-star Spiral or Dazzler. ¿Lo van a regalar ahorita? Right round. Make sure you include that exclamation point, and we will get this done. So we're gonna check the chat here. Right. Oh, there it goes. It is. Spin me right. In there, you're getting your right round. ¿Así? That's right. Okay. We normally do that in the beginning. When we do a giveaway, the giveaways happen on Twitch. So if you're on YouTube, you got to be on Twitch to get the giveaways. The giveaways is where that happens. So please make sure that you are on twitch.tv/Kabam. Yeah, because YouTube was like, nope.
It's still going. It is still going. Right, wrong. Así creo que es, ¿no? Yeah. Sorry about that. Yeah, it is the only. A ver, así está, ¿verdad? Okay. Drive the algorithm. Yeah, my bad. Spin me right round. We will get our winners here. You know what? I think. Yeah. Me equivoco de botón. I think Aquí está la gente como loca, mira, spameando. Spam mi red, primero yo tengo que spamear. No puedes spamear porque no tengo cuenta de Twitch. Before you know who the rest Se me ha... I think we can talk about our champions here. I'll give it a couple more minutes just to make sure everybody gets to enter. No tengo mi cuenta de Twitch, no puedes spamear. Yeah, Spamean ustedes, chicos. And we will get there. Igual no voy a ganar nada. Así que... All the puns that are coming for these champions, because there's a lot of... ¿Te imaginas que hoy día hubiera sido mi día de suerte? Que hoy era el momento. Y por no haber actualizado mi Twitch, no pueda cobrar mi recompensa. Me pierdo mi recompensa. No, es para escribir en el chat de Kabam, en el chat de Twitch. Es para escribir en el chat de Twitch. And we will announce our winners a little later on here in the stream. Once I get confirmation of who they are, I will let you know. So, I do want to say something though before we go to the champions. Every month so far, because I'm kind of new, I've kind of come back to MCOC. It was a little bit tough to talk about all the champs that have come in since I've been gone. ¿Y eso fue todo? ¿Ya terminó el stream? No, todavía no. I know how to do like, you know, my intercepts and no, yo creo que no. on the wall. Tiene que presentar los campeones nuevos. Champions from like 2021 and before, right? So I was just reading off the screen. I would always talk to, you know, Karate Mike and be like, hey, buddy, you know, we got a good little rapport going on there. And he would just write stuff up for me and I'd read it. I didn't want to really do that this time. But hey, alas, you can't always get what you want. And I've got an empty seat here. It would be so great if I was just like, you know what? Hey, Mike, what's up with this champ? Where's the chat? Let's talk a little bit. But, you know, you can only get what you get. Este se volvió loco, ya está hablando solo. I don't know. And so, alas, I am going to have to do it. ¿Qué pasa con el audio? So we do have our two champions as usual, and of course, there's. Wait, what? Oh man, sorry I'm late, buddy. There's a lot of traffic on the way here. Did not know you were even coming here anyway. Oh, Dave, I would have missed this for the world, buddy. Well, that's great. So, ¿Quién será el creativo, no? ¿Qué creatividad? Oh, Dave. ¿Cuánta creatividad? Vamos a hacer un chiste en que hable solo y luego apareces por atrás. Oh, those are the goodies. Oh, well, perfect. You know what? So. Vamos a ver personajes nuevos, chicos. Vaya, sí que se esperó la de los múltiples brazos desde antes. I'm just so surprised that you're here. I'm actually very happy that you're here because, you know what? I do not like reading what Mike writes me all the time. I want to have like a really great conversation about the champions, and here you are. Espérate, Mike, we've got Spiral to look at. Let's do it, man. Yeah, let's start there. Look at this, To begin, alternate your actions to build your fervor so you can stack your ruptures and power steal. Look at If this. the opponent has a power gain buff, these fervors will stay paused. Build to just under 2 bars. Nuevo counter de serpiente. Launch to summon your first set of dancing blades. Stay aggressive and fire them on your way up to special 2 to inflict your vulnerability. Then, launch your special to take advantage of your massive stack of ruptures. Keep in mind, while your swords are Look at active, this. you can't be struck while dodging back. Mira, evade las cosas de la serpiente. Trigger her destroy Y la mata. Simply make contact with your opponent. Now, even though she doesn't gain power from the ¿Qué? mastery, ¿Tan rota va a estar? loves opponents with a lot of buffs. Since her rupture potency is increased for every buff on Look at this. she can stay Perdón, no se ve aggressive acá. and use her blades Mira el poder. and strikers to keep the assault. ¿Por qué no gana poder? ¿Qué está Her pasando? opponent with a massive ¿Por qué? damage over time. And ¿Qué? hey, don't forget, she can destroy a large number of different ¿Qué? buffs. ¿Imbloqueable no le afecta? ¿Cómo? Scary defenders with unblockable buffs, fury, or immortality mechanics won't be too much trouble for Spiral. ¿Por qué no gana poder? ¿Qué? And be reduced to rubble. ¿Cómo? ¿Lo mató? ¿Qué?
Yeah, that's pretty ridiculous. What? I know the name is Spyro, and there's Está rotísima el Spyro, chicos. Está rotísima. Me la pasaron ya la información hace unos días y está buenarda. This is gonna be like today. Yeah, Okay. I mean, All right. You should know this. Está You buenarda. should know this right now. No, Víctor, no hay código. First, we've got like 32 hit combos happening. No, here. me emociona volver a verlo. Yo ya lo vi, pero me emociona volver a verlo. She's just super fun to play. She's so fun to play, Yeah. dude. Ya lo vi, ya lo vi. So cool, so unique. You know, Pero está muy buena. 10 years ¿Sabes into qué? this game, right? And we're still seeing Punto new número mechanics 1. enter that just give you a completely different feel to the fight. Yeah. You know, Puede so evadir mechanic called los the dance, especiales right? de... Mientras se va para atrás puede evadir cualquier especial. Certain effects, like for example, she can just throw it out there. She can dex serpent special attacks, right? So she's Evadir able los to especiales perform sin dex problema. specials when she O sea que va a poder evadir los... As cool as that is, if you Los de... ¿Cómo se llama? Los de you serpiente. swipe up, you can kind of use it as like a pseudo. Tienes que dejar de bloquear sin kind problema. of like a combo extender Yep. in a way. Yep. So she can really extend those combos in a lot of very unique ways. We've seen it with Kate Bishop. Es comando. She goes to parry. Comando Right? She gets spin, the counterattack, spin me Same right with, round. Sí. Spider-Punk. It's the same kind of idea. comando. Like there's this strike and then you kind of get this stun. But this is the first time you can do it in the middle of a combo. Yo digo Right? admiración. So you're not using your combo ender. You can toss this in and continue going. Absolutely. So you can kind of go for like a medium, light, light, light blades, medium, 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 light, 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 medium striker, medium, light, 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 medium, and that is a very long combo string. It's very close to. Otra cosa importante que está hablando ahorita. Va a ser importante también que vayas variando tus combos. Para que tengas una pelea más consistente. Va a ser bastante interesante la monita. Hay que variar combos, o sea, reliche como dijo. Ahora, el tema, como vieron, hay un momento en que el oponente no gana poder. ¿Qué pasa con el tema de que el oponente casi no gana poder? Es que esto se debe a que... ¿cómo se llama este personaje de Spyro? Este personaje de Spyro puede... Let's see how long Espérate. these combos. Let's just watch this clip. Let's throw this up on the screen. Ahí está. Okay, that is So Medio. right? Light, medium. If you look at the bottom of the screen, we kind of have the input written out, right? So I did turn the damage off Mira. here because he would have died if I didn't. So we're throwing the special 2. Medio, débil, 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 medio. Strike, débil, medio, débil, débil, medio, 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 especial 2, medio, débil, débil, medio, especial 1, medio, es una mezcla. Intercept there, and we're continuing on, right? We're into the 5-hit combo here into another striker, the second striker in the same string. One more 5-hit, and then a special 1. And as you can see right here, this is why there's a little delay, right? Otherwise, this would just... Puede ser un combo bastante largo. Esto se debe a que mientras no repitas tu combo, según recuerdo, vas a ganar una habilidad. Esa habilidad va a evitar que el oponente gane poder. Va a evitar que el oponente gane poder. O le va a estar robando, mejor dicho, el poder. Por eso que en un momento de la pelea, el inicio, bueno, el oponente no sufría daño, pero en un inicio en la pelea se nota que el personaje lo mata básicamente, ¿no? Y el poder no sube. Pero es básicamente porque si vas variando y sin repetir, digamos, tu combo, puedes evitar que el oponente gane tanto poder. O sea, se lo va robando poquito a poquito. Así que es muy útil. Esto funcionará y funciona solamente con personajes que tengan gran cantidad de mejoras. Personajes que no tengan mejoras no va a funcionar de la misma manera. Funciona con las mejoras del oponente. Por eso pusieron a Gore como ejemplo. Y también pusieron como ejemplo a la Cersei, ¿verdad? Que estuvo también en el gameplay. Funciona contra campeones que activen gran cantidad de mejoras. Cuanto más mejoras tengan, mejor todavía. Ese es el funcionamiento por ahí con el tema de los combos. Two effects that are boosted up when the opponent has a power gain buff. That is her power steal on contact attacks, and it is also the fervor that she gains. It is pause. Hola, Sesgame, saludos David, bienvenido. So pretty much everything Serpent has going on, including his Sig ability, which is a big problem when you're fighting him, right? She has the ruptures, she can cut off that healing with despair, and most importantly, el código no sirve, que no es código. She has Sperigal ya parece un destructor, pero con más potencia. Manually
No es código, era esto para colocarlo, un giveaway. That's actually really ridiculous. It's really ridiculous. Yeah. And here's giveaway. A very common thing that I hear from players all the time is like, oh, you know, he's really good for this one champion. No sé, Jonathan. A ver si dicen ahora algo. Spiral's pretty crazy almost everywhere, man. Yeah, almost everywhere you go. There are so many cosmic champions that she's so powerful against. Es algo como The Silo. way that I kind of view Parecida a Silo. Podríamos decir que es parecida a Silo. champion. No, es que Silo era diferente. Silo tiene una muy buena habilidad. I use her. Lástima que no mete mucho daño, pero tiene una muy buena habilidad. I can see myself using her for Esos campeones deberían tener sinergia con Longshot. cosmic champions. Eso sí no he visto las sinergias, Eso no me he fijado. Other defenders as well, but then there are some that Deberían, en teoría, sí. Saludos, Oliver. Bienvenido. Personally, they're very good against the class they're supposed to counter, but then they really dig into a few potent defenders. Yeah. It particularly fights that require like a high combo meter. Very, very easy to get to. Absolutely. She's got escape mechanics, so if you... Ahora, el tema de que ignora la inmortalidad, ¿saben por qué? Es simplemente con el contacto. Bloqueas. Mira, puede ignorar. O sea, solamente con bloquear al oponente o ser parry, vas a ignorar la furia, el imbloqueable, la inmortalidad. Por ejemplo, la de Hércules. La bloqueas. Por ejemplo, a Hércules le haces parry cuando llega a su segunda vida y se muere. No necesitas hacer nada más. Lo mismo con Serpiente, por ejemplo. Y las mecánicas de inmortalidad, que no es lo mismo la inmortalidad a las mecánicas de inmortalidad. Saludos, Iván, bienvenido. Okay. Anything that you want the players to know specifically. Sí, va a estar difícil de derrotarla. No sé, vamos a ver qué tal está. Porque por lo visto es más atacante que defensor. Ahí sí está, mira. That Yuri buff, and we're stacking up those ruptures. As you can see, she does have the rubble buff that the destroyer has, and she's gaining those. Mira, miren la barra de poder del oponente cómo sube y baja por la variación de combo. ¿Veis? Mira, ve. Mira, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Take a look at Serpent's power bar right now as I throw this special 2. Now watch his health bar, dude. Look at that, and we have the Especial 2. Again. Now we have the blade so we can dex this special 2. He's being very Mira, puede evadir. Se la pela completamente el serpiente. Le hace parry y se muere. Now right there, what Peleas de 20 segundos en BGs. Adiós. Adiós a serpiente ya. Ya no tendrás que banearlo más. Adiós a serpiente de jefe en guerra. Ya lo nerfearon a serpiente, ya fue, ya pasó mejor vida. With her Sig ability, she also reduces the duration of different damaging debuffs. So, in Alliance War, where the Serpent is very often placed on Hazard Shift, Spiral's going to be able to take her there. That's the key. So she's basically a key for every aspect, even on node interaction. Even external factors. Now, of course, this is a massive game. Seguro ocupa dúplica. Es otra cosa. Every single node. I know someone's going to come onto my channel and be like, you said that you could do it anywhere. No, Yo lo bajaba con Kushala, América y Mansing. Con Mansing. Nunca he pegado con Mansing. Con Kushala sí, con América también. Pero ahora va a ser mucho más rápido, por varios motivos. Y va a ser mucho mejor, y porque vas a evitar que esté ganando poder, vas incluso a evadir los especiales. Ahí está, la bailarina. To start building your tempo. Once you get to 10, you'll ready your dazzling dash. Dash in from outside striking distance to inflict your falter, and heavy ¿Fallo? to gain ¿Qué? tempo. Then, launch your special 1 and tap on each blast to ¿Qué? ¿Mecánica de toque? No me gusta eso de ahí. Stay aggressive and rush up to special 2. Then, launch and tap in rhythm to gain precision and unleash me salieron rojitos. guaranteed crit. 90.000 y 137.000. Her awakened ability prevents her from taking physical damage during her attacks, and she can reflect up to 200%. ¿Qué? ¿Que puede reflejar el daño reflejado? Also, that special 2 is unblockable if it is inflicted with her energy vulnerability. So, ¡Oh! ¡Oh! Estoy sorprendido, no lo sabía. Keep in mind,
She also gains that pursuit passive when Oh, también puede ganar Pursuit, persecución. staying aggressive and building ¿Qué? ¿Para ignorar? allow her to ¿Han sacado counters para los terribles personajes de BGs? ¡No lo creo! You could put on a show with that special 3 to increase your tempo stacks to 150, and then build up to a mind-blowing special 2 that will leave your opponent. Bufeen a Psylocke, sí, ojalá. Le metan dañito, porque es buena la metagalidad. Okay. ¿What? Otro counter, otro personaje que va directamente para BGs. Está rotísima. También. Muy buenos personajes. Es lo que les comentaba yo. Van a estar buenos campeones. Yeah. Counter de Bullseye. Because like she's just like straight like skating through this stuff, man. Oh yeah. Yeah, it's so first Bufa Sentry más bien también. I love the tap. Con razón regalaron el core. I Sí. love the interaction of Alguien me dice cuál es el código promocional. No hay todavía. No han dado, Leonel. No han dado código. The taps, even though we've had taps before, like you've got like Vision, you have Cyberpunk, like you're tapping. No, no lo sabía. Yo me acabo de enterar justamente thing as a ahora. result. Yes. But like this is the first. Así como el gordito del emote. You Oh. kind of feel. It's a different feel. Yeah. It's a very, you know, it's really hard to explain in words just by showing a clip. When Bull Eyes ha muerto. Mira, han sacado counter para Bull Eyes y counter para la serpiente. are coming. Kabam sabe lo que la gente quiere. Yeah. And there's a few reasons for that, right? So most of our tapping mechanics in the game, just you mentioned Vision, Kate Bishop, Bullseye, Perfect Release, Hawkeye, right? There's a lot of slow motion involved, right? Not really for Spider-Punk, but that's not tapping, it's swiping. And there's still a bit of a grace period here. Here you have Ojalá Dark Poleman. Ojalá. No lo confirmo, pero tampoco lo niego. Guiño, guiño. La cosa es que te salga espiral, dice. Yo creo que ambos van a estar buenas, ¿eh? Yo creo que ambas van a estar buenas. A ver, mientras que ellos hablan, no sé si van a volver a hablar un poquito más de la mona. Cosas que me ha gustado de Dazzler. Mira, creo que ahorita lo vamos a explicar. Hay una mecánica que tienes que correr hacia adelante con esa mona. Te vas hacia atrás, vas corriendo hacia adelante y mientras corres hacia adelante vas a ganar muy similar a lo del merodeador, que gana un fallo. Esta la va a ganar cuando haga esa carrera. Bueno, primero hay que ganar unas cargas. Una vez que tienes las cargas vas a activar el baile furioso, no me acuerdo cómo se llama. El Furious Dance, y eso te va a permitir hacer una carrera a la distancia. En esa carrera a la distancia vas a activar fallo. Gracias por tu suscripción, bienvenido. Gracias por la suscripción. Vas a activar un fallo que te va a aumentar también te va a ayudar también a aumentar tu daño. Está bueno. Y luego campeones como Core y los monos que te regresan el daño, la mona se le va a poder regresar el daño. ¿Cómo se diría? Le va a poder regresar el daño que supuestamente debería sufrir ella. Pero no solamente rebotar el daño, sino que ese daño va a ser multiplicado. Depende de la dúplica, creo que va a aumentar qué tanto daño le va a duplicar al personaje. O le va a causar al personaje. Entonces va a ser importante. Como un amor. Algo como un amor. No, pero es que para reflejar el daño no necesita la dúplica. No necesita la carrera. Es solamente para activar el fallo. El reflejo lo hace de manera normal. Cuando tenga también las cargas de danza furiosa, que no me acuerdo cómo se llama. Tienes que ganar las carguitas y con esas carguitas haces básicamente todo. Todavía, Axel, saludos, no hay código. De esa rota, sí, está buena la Dazzler. ¿Qué más había? No se me olvidó qué más había con la Dazzler. Y el de ignorar las evasiones. También está muy bueno. No es código, Jen. Lo que coloqué no era código, era para colocarlo en el Twitch de Kabam. No han dado código promocional, Han dado para un sorteo que se hace en la página de Twitch, que nadie gana, obviamente. Sí, ¿no? Vienen dos campeones muy buenos. Todo simbionte. Nada más falta saber quiénes son los 4 que lo acompañan, ¿no? Yeah, we saw it right there in the clip. Like, right in the clip. I mean, look at the rotation. It was Atuma was tough. Atuma, yeah. Atuma's tough. And all of those
finish at a full yellow bar. And that's not, I'm not patting myself on the back here. Those are tough, punishing defenders where a big part of the difficulty there is the thorns damage back. Yeah. Va a ser un personaje que va a castigar mucho a los campeones que causan daño por espinas, ¿no? You sure did. I like. Me imagino que también funcionará con los nodos, ¿verdad? ¿O no? This is just habría que verlo. Yeah. Oh, okay. Un abrazo. Oh, Kimen. Hasta Nueva York. I believe we do. That's it. So we talked about the Ahí está. but there's something else that she gains from it as well. Mira, ahí va ganando las carguitas. Si se ve arriba. Which happens when she gains 10 tempo. Ahí ya ganó. Ya ganó la carguita What ya. does that do? That counters evade, which makes her pretty darn good for Bullseye. So, here comes the special 2 from Bullseye. You're going to dex that. By the way, if you notice that word dodge coming up. Ah, pues cierto, y cuando hace esa carrera también aturde al oponente. Fantastic against so many meta defenders and Mystic champions as well, because she gains those buffs on her special 2, sure, but she has that dex replacement as well. So when you're using her, you get that energy vulnerability on the special 1, and then you build up to that special 2 right here, and you launch it, and you gain those buffs. Especial imbloqueable. Numbers, boom, special. Nah, está buena la monita. Las dos están buenas. Well into each other. All of those buffs that she gains on the special 2. Están buenas las dos. Building tempo throughout the fight. Those buffs. Va a valer completamente la pena. Prowess. Those are 3 powerful buffs on their own. Yep. But ¿Van a anunciar lo de más campeones bufeados? Imagino que sí, me imagino que sí. So, you gain additional tempo. Buen diseño y buenas habilidades, están buenos ambos. 30, 40, right, when you're doing that. Estuvo Dazzler en la votación, ¿verdad? Yep. Estuvo en la votación Dazzler. Espiral no estuvo, creo. Pero Dazzler sí estuvo en las votaciones. Creo que en la primera estuvo. O en la segunda. Sasquatch, Maestro, all the skill champions that we talked about. Yep. There's just so much going on here. Yep. There's almost like not enough time to talk about all of it. I know. But I will tell you. Llévate por Dazzler, César. Like when I first got like America Chavez, right? You know, I was just steamrolling through a bunch of stuff. La arena por esa mona va a ser una locura. La arena sí. No, yo creo que están igual. Están en las nubes las arenas ya. Las arenas ya están muy locas ya. Están muy locas las arenas ya. Ya no tiene sentido las arenas. 120 millones para arriba. And of course, the tapping once again. Alguien dijo que Dazzler era Lady Gaga. It's just way too much. Puede ser. Yeah. ¿Para cuándo Black Hair? Ojalá en diciembre, ¿no? For Spiral and for Dazzler, I didn't talk about when they're available, so because I was just so excited to get to the next one. So for Spiral, make sure that you check out her pre-release bundle that will be out on November 7th, and her arena will be out on October 14th. All right. Yeah. Y octubre 14. Dazzler, see, the thing with Dazzler is that she is not going to come out in November. What? Yeah. Why not, Dave? Yeah, she's going to be out in December. December, but she will be attached to a battle pass. No way. A battle pass. That champion? That champion. Yeah, just like Beta Ray Bill. That one. That one. The crazy one. Yes, is going to be attached to a battle pass, and if you want, Pase de batalla. an option for you to get her on day 1. I don't have to wait 3 months? No. On day 1. Well, I know what I'm asking. En el día 1. That's right. And as you remember, right before we ran this segment, there was a giveaway. So now you have a choice. You can either get Spiral or you can get Dazzler. And if you get Dazzler, you'll be the first one to have her for like a whole month. In November. You'll have ¿Voy a sacar el personaje hoy día? a champion in November. It will be there. That's pretty incredible. Yes, absolutely. So ¿Qué? make sure that you keep an eye out for the battle pass and that day 1 option. Muéstralo. You are going to love it. All right. Yeah. So what's up next? We've got. Y dicen que puedes elegir en el día 1. Right. We did 2 of them last month. Right. Let's keep it rolling. Yep. We're gonna keep it rolling. I love it. We're gonna keep rolling. Me imagino que viene todavía final de mes, ¿no? Here, right. And so we have our 2 Glorious Guardians that we did last month. Right. So we got through Medusa and we had Purgatory. Plata, sí, más dinero. Third one. Kabam sabe cómo hacer dinero. The first time that no one knows about. We're about to find out. Yeah, for the first time we're ever. We're gonna find out right now for the first time ever who it is
because nobody knows. Now that's exciting. That it is exciting. I would be excited. I would be so excited. If this was the first time that I heard about this incredible thing, I would be thrilled. Exactly. And I'm actually upset that I am who I am because I know about it and I've spoiled it for myself. It kind of ruins it for myself since I know it's exactly. So, without further ado, our next glorious guardian to be reworked is... Lo siguiente guardián de la gloria. ¡Oh! ¡Black Panther Rework! ¿Qué? ¡No lo creo! So excited to hear what this guy can do. I believe we have a clip by the one and only Karate Mike. We do have a clip that actually no one has ever seen before. That's true. So, let's roll it. Let's roll him. T'Challa's back with some brand new Wakandan technology, and with it, he comes with some Por fin, luego de 5 años. cleanse passives on his special one. ¿Qué? ¿Purificaciones? Against those pesky science defenders. ¿Ahora purifica desventajas? ¿Qué? ¿Muchas hemorragias? ¡Oh! ¿Qué? ¿Refleja el daño como atacante? No lo creo. This is increased if he parries the opponent during their special attacks. You could dash back after a non-combo ending attack to refresh these, and once you've built a healthy amount, perform a heavy and cancel into your special to unleash a kinetic burst on each hit and on those monster bleeds. He can still purify attack stun debuffs, but watch out, that reflective matrix is even more punishing than before. T'Challa has some other tricks. Hace más daño ahora como defensa. Stay tuned to find out what else he can do. Have you updated yet? Well, you should. Black Panther Civil War's buff is waiting for you in the November update. En el update de noviembre. Rotísimo. Is some juicy damage. That is. La reacción de Cés es más creíble que el balón de... Yes. ¿Qué? Es mi reacción original. ¿Qué te pasa? Quedó mejor que el clásico. Absolutely not. No, yo creo que el clásico es bueno. Lo que pasa es que hay que... No nos gusta mucho utilizarlo. Yo creo que ese también ahorita por el hype y luego lo vamos a dejar utilizar. Ahí le pensaron bien, el reward se ve bastante bien. Se ve bastante bien, la verdad. Lots of parries. Lot of parries. Particularly on like Joe Fixit, which gives you a lot of... A ver, el Pantera clásico también es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que hay que interceptar bastante, ganar las cargas de precisión, ganar las cargas de crueldad. Y es fácil de utilizar la Pantera. Lo que pasa es que no nos gusta mucho utilizarlo. Este campeón también se ve interesante. Vamos a ver qué tanto nos acostumbramos y le encontramos utilidad. Lo que pasa es que creo que el Black Panther clásico no nos gusta mucho por el tema de la utilidad, que no tiene mucha utilidad. O sea, en nodos. Simplemente es para una pelea normal, digamos, por una pelea sin nodos. Que no te pida inmunidades, que no te pida dejar alguna desventaja, que no te pida purificar. Y es lo que últimamente piden los nodos para los hábiles, ¿no? Que purifiquen, que metan shock y cosas así. O que purifique. No, yo entendí que en el pass iban a meter a Espiral. ¿No? A Espiral o Dazzler. Es lo que entendí yo. Porque estaba hablando de Espiral y Dazzler y luego estuvieron hablando del pass. Es que no escuché muy bien. ¿Cómo que no? Es full crítico y full... Exactamente. Pero el contenido casi no te pide eso, pues. En la misión mensual, por ejemplo, ¿qué te pide? Que purifiquen, que causen desorientar, que causen shock. Desorientar, shock, purificar, lo que pide la misión mensual. En BGs es un poquito lento para BGs. En los actos te ponen campeones que purifiquen para que se potencien. Entonces, está reducida su rango, digamos, de uso.
Que coloque un nodo que te diga mete críticos o hemorragias, acumula muchos mejores críticas y así, va a brillar ahí el mono. E incursiones. Ahí no le probé incursiones. ¿Y qué es que muchos no juegan incursiones? Yo no. Cállate, Brian. Ese mensaje es horrible. If like somebody married together, like this Professor X mechanic, like singularly, and then this other like singularly piece from like Mantis and said, I think that all the time. I go to bed and I'm thinking I just want a Va a estar bueno el personaje, bro, va a estar bueno. Last night too, bro. Samesies, dude. Va a crear purificaciones. Lo de las purificaciones ayuda mucho, porque por ejemplo un personaje como la Shield, las purificaciones lo hacen diosa, lo convierte en un muy buen campeón. Y este mono del Black Panther va a tener purificaciones bastante... 4 creo que van a dar cada vez que lance un especial 1, así que lo va a poder acumular y va a tener purificaciones casi toda la pelea. Entonces eso le da más utilidad. Va a tener hemorragia. Va a poder causar la reverberación como defensor, como atacante. Le da utilidad. Y punto muy importante, no sé si se dieron cuenta, pero ya no va a necesitar de las armaduras para ganar la reverberación. Ya no gana armaduras, ¿eh? Right? The reparry stuff going on. Those charges are going to shoot up. The payoff is going to reward the skill. Dare I say, like a skill champion. Al menos tendrá utilidad para los rompetronos, sí. No, esta de acá sí. La que estaba hablando yo era de la pantera clásica, que tiene poca utilidad. Este sí tiene más utilidad, creo yo. Creo que también va con el tema del contenido. Creo que Kabam piensa un poquito en el tema de cómo está el contenido actualmente y va sacando el personaje como para el contenido actual. Por eso es que luego necesita mejorar y los campeones van quedando en desuso. En su momento la pantera se vio interesante. La pantera clásica, por ejemplo. Con el paso del tiempo y con la modificación del contenido, con el tema de los VGs y otro tipo de contenido, cambia bastante. No vi si irá reflejando el aturdimiento, sí. Todavía sí, creo que sí. Ah, la clásica. Bueno, la clásica sí funciona, tío. La clásica sí todavía funciona. Get all that damage on just the special one, stack on those bleeds, and get those cleanse charges to just get away from all of those debuffs. Hazard shift, for example. If you're in Alliance War, puedes lanzar golpe fuerte, cancelar golpe fuerte y lanzar un especial para meter más daño. Bueno, todo eso está en el video que os subiré en un rato. Hay pocos vengadores buenos para este rompetronos. Sí, es cierto. Es cierto, ¿no? Los vengadores son muy leves, muy malitos. Vamos ya, dime el otro personaje ya. Quiero saber quién es el segundo campeón. El segundo no lo sé, tengo que decir que el segundo campeón no me han dado información del segundo personaje. No me han dicho absolutamente nada. No sé quién es. No sé quién es el segundo personaje. No sé quién es el segundo. Supuestamente que sí. Me imagino que a partir del mediodía llegan, ¿no? Faltan 6 minutos. Que venga el buff de Punisher. ¿Será la Javari? ¿Quiénes fueron los buffs anteriormente? Fue Medusa y Purgatory. No tenían nada que ver, ¿no? No hay ningún vínculo entre ellos. Para más o menos especular. Pero fue místico y cósmico. ¿Será que ahora es hábil y mutante? ¿Será que viene el buff para un mutante? ¿Quién podría ser? A un X-Men, podría ser un X-Men, exactamente. A Fénix. Mutante será Psylocke. Uf, sería muy bueno el buff para Psylocke, ¿eh? Que le metan dañito a la monita. Científico no creo científico y... Ah, puede ser científico hábil, ¿no? ¿Cómo ve el orden? Saludos, Billy. No, todavía no dan código.
potent defender. Yeah. Bring him in. No, pero no. Which is what he was intended to be, and I do think that it did hit the mark. Yeah. Well, Mutante. It's great, and I have a 6-star of him. I think. ¿Con quién viene el hábil? ¿Con el mutante o con el científico? In my road here, but that's absolutely fantastic. And the thing about the reworks is that people already have them in the roster. My favorite not thing. Not everybody, but you're just getting new value for something that you already have. And that's always been my favorite thing about buffs or reworks in this game. Yeah. Vendrá con un tecno. You update the game, and you got a new toy to play. Yeah, new toy. It's so much fun. Yeah, I am. Un científico debería venir, creo, ¿no? Speaking of that. Porque es como que counter. Hábil vendría con un científico y el mutante vendría con el tecnológico. We got Dazzler. We've got Black Panther Civil War. Falta uno más. You know what'd be better than that? What for? More. It rhymes. We want more champions now. Sí, debería ser científico entonces. An introduction of something. Don't worry about the visuals yet. Just visualize what I'm telling you. Right now, we've got a grand 10 by 10 supply drop, right? Featuring 10 champions that you will get for free. For free. Starting on December 10th, going all the way to December 19th, right? So va a haber champions gratis del 10 de diciembre al 20 de diciembre por el aniversario de Kabam. 7 stars, right? All those champions are 7 stars. Buff para Sentry. Free 7 stars. For free. Entonces a Sentry el buff quizás lo saquen para cuando salga la serie de los... podría ser, la serie de los Thunderbolts. Porque iba a salir Sentry. Don't get lost in the woods here, right? If you are uncollected up the throne... Si es Sentry grito como una niña. No sé quién podrá ser. No sé quién podrá ser. 10 días de regalo, exactamente. Del 10, ya hubo eso el año pasado, ¿verdad? Del 10 de... incluso hicieron directo, me acuerdo, seguidos. En los Thunderbolts, exactamente. Podría que ahí lo den un buff. ¿Qué? ¿Buff para Spider-Man otra vez? Gambito. Gwenpool. Iron Man Infinity War. ¿Cuántos van? 4, ¿verdad? Guillotine 2099. Estos son los que van a regalar, creo. Al 5. Así que va a regalar 10. Tormenta... ¡Oh! ¡Qué buena pirámide! Me encanta esta mona. Tormenta Pirámide X. En 60 FPS. Esta 60, no, sí. Wiccan, ¡oh! Wiccan, yo quiero Wiccan. ¿Ya me salió de 7? Todavía no. Pero seguramente van a regalar de 6 nada más. El Dios Box. Pero Wiccan puede ser, pero digo, van a regalar de 6 probablemente. Si se ha regalado. ¡Oh! ¿Qué? ¿La isósfera? Esta viene en diciembre, me imagino. Oh, está guapa esa mona, me gusta. Dude, yeah. That is 10 champions, potentially 10 7-star champions. That's absolutely insane. Yeah. Potencialmente 7 de 6 de 7, dicho. Our 6th glorious reveal. Right there. Oh, look at that. Now, one thing 1, 2, 3, 4, 5. ¡Deja contar! Ever appearance of 7-star Gwenpool. And if you're at the Sí, son de 7. You get her for free again. Yeah. And that's your first opportunity to have the 7-star Gwenpool. I personally think that's so cool. ¿Qué? I knew you were super hyped about that. Yeah. Another detail in there. Pero hay que ver el tema de si lo regalan de 7. Yo creo que es que no creo que regalen de 7, ¿o sí? Yeah, She's included? She's included. I thought she was just there to hang out. Yeah, I don't even know what she does yet. I don't think they know what she does yet. That is our 7th big reveal that she is in that list. So not only is she coming to the contest, and not only does she... Pero ¿qué habrá que hacer para ganarlos? Me imagino que no va a ser gratis, ¿no? Okay, so I do know. Regalo han dicho. Pero ¿qué hay que hacer para obtenerlas? Simplemente loguearse. Va a estar muy loco. Fractured bar, right? Yes. Fractured power bar.
You got to see a preview of her from New York Comic Con. Yes. We got to see the videos, all the stuff that we were putting out there, and you're like, wow, this looks like a really great champ. Pero 10 campeones? Like, we were watching people in the chat, and they're just like, I wonder how much I'm going to spend on her. Oh, I wonder how I'm going to save her. I wonder if I'm going to grind for her. And we're just like, if you only knew what was coming for you. And that is a free Isophyne as part of the Dice que es gratis la isósfera. supply drop. Now that is Pero de 100 sí sea de 7. That is a glorious Ese no han dicho. And I do have just one more thing. That's not a glorious reveal, okay, because we already got up to 7. There's 3 more that's next month, right? But there is one aspect. The Throne Falta un campeón. are looking at this and going, 6-star, okay. I get it. they're usable. I used to be Thronebreaker. I know what it feels like. And you did great with it. Yeah. And I'm not. Isophyne, está bien. If you are Thronebreaker, you will have 6 stars in that entire list, except for Isophyne. Now that is special. Yeah, then it doesn't mean she's going to be a 5-star. Oh, no. Imagine that. Yeah, but 5-star. 5-star for you. Right. No, that is going to be a 7-star for Thronebreaker only within that list. So you will get to enjoy that original champion with the fractured power bar As a 7-star. as a 7-star. That's incredible. Yeah, I find that incredible myself. So I'm just excited. Vas a extraer de posibilidades 6 o de 7. Puede ser eso. So there is one more thing. One last thing in terms of the champions. We've talked about a lot of champions. We had Spiral. We had Dazzler. Todos de We 6. had Black Panther Civil War. We had the grand 10x10, telling everyone they're going to get 10 champions for free in a matter of 10 days. Yes. Right? Over 10 days. Crazy. Insane. There's still more. And the last thing is El último día. not to forget to jump in to get your early bird rewards. So make sure you get to the website, playcontestofchampions.com. All that information is going to be at the bottom of the screen. Make sure you go there, you sign up, put in your email if you haven't done it already. For those of you that did it already. Requisitos: haber logueado por lo menos 95 días seguidos. Coming in on November. Perdería porque yo no. So make sure Hoy en día que no me logueé. if you don't have her already, you have her. Newly buffed Purgatory. I as heard, well. yeah, I heard she got a rework. Pretty darn good one. Too. Yeah, it is a pretty darn good. Dime el otro mono bufeado. That is what we've got right here, Mike. Thanks for coming in and visiting. Oh, dude, it was my pleasure. It was my pleasure. Get out of here. The way you just like popped in here, like you just popped, Pero ¿por qué no dijeron el otro mono? Stuff. That's what I do. That is good stuff. All right, guys. So we're gonna go ahead and close this out. Falta. Another code. Well, so there is one more thing. I noticed that we didn't have on the bottom of the screen where you go in order to get the sign up for the early bird giveaways. So that's going to be playcontestofchampions.com/giveaway. Playcontestofchampions.com/giveaway. Big thank you. Baja el volumen. Mike, Ha estado grabado el otro, creo. Today, that was amazing. I hope you all enjoyed that. Prepárate para gritar como feminista el Día del Hombre. So if you did like it, make sure that you let it be known in the chat. You let it be known. Hoy de 6, porfa. Saco la tarjeta y se grabo. Just be like, I want some. Ay, ajá, por favor. Or Dave and Mike. All right, whatever order you like to do. Some people like to do things in alphabetical order. Dave and Mike will probably fit that bill. All right, so that is it for our glorious reveals this month. We had a brand new website. We had the new daily super event, which is indefinitely and definitely making a glorious return. A ver, tenemos ya Definitely more than once. 60 FPS, la web mejorada, el super evento, 10 campeones gratis y Isophyne regalada. Of classes to add to your rosters. There was some A-listers in there. I don't know if you noticed, but there's some really great stuff. And of course, Saludos, Daniel. Original champion Isophyne joining our ranks is now joining your roster. How can you not love the love? Now, I know a lot of you were asking about promo codes. Where's the code? Promo codo. It was about 10 minutes ago, okay? And it wasn't a code. En 10 minutos viene el promo codo. 10 free champions, right? So that is that. However, you wonder, could it get any better than that? And it can. So first off, I do need to read off. I didn't forget, but I had to get through all the exciting stuff there. We had our winners here. The winners from our Spin Me Right round. ¿Cuál es el último? No han dicho nada del último personaje. Kong, Rage of Kong, XTim200, Mavie _TTV,
Icy Opal 79. Whatever. We know what it looks like. We're gonna reach out to you. Don't worry. But it looks like Icy Apple. Icy Apple. Yeah, something like that. And Chappie 1350. Chappie 1350. Ya actualizaron la página ya. So we're gonna reach out to you and let you know that you've won and what the next steps are. Now, again, don't have a promo code, but I do have this. One more shot for all of you out there in Twitch land, not YouTube land, Twitch land. If you want to be in on the Twitch one, just switch over to Twitch so you can be part of this next code. I'm about to give it to you. So YouTube, just letting you know, YouTube, this code is not for you. This code is for Twitch. The stream is free. El código es para Twitch, solo para los que están en Twitch. Can't do it over there. So it's happening here. The code is Baby Right Round. Baby right round. Look, if you knew the first code, you knew what the second code was going to be. Código para los que están en Twitch. Debes escribirlo en el chat de Twitch. A Dazzler or Spiral in 7-star with 1.1 million gold and a 1 to 2 7-star rank up gem. Acá. Just to be clear, this is going to be Ahí tiene que entrar y escribir ese código. Baby right round. O Baby right round, como quieran. Won't be out until December, so you would technically have that exclusive. So go ahead and put Baby Right Round in the chat, and we will see who our winners are. No han... They're not. I mean, I tried. I really tried. I really tried a lot. But it's all good. It is all good. So, yeah, it's pretty nuts. It is Daniel pretty RS, nuts. gracias por tu suscripción. Bienvenido. Bienvenido. The daily super event is absolutely nuts. I really hope you all love that. And pues en la página web solo tenemos 2 campeones. Every single day in Battle Realm. Está el Black Panther y está el Spider-Punk. Let's go ahead and see if we've got our winners. Do we have our winners? Se supone que iban a hacer otro personaje, ¿no? Mira, acá está la página, ya lo postearon ya. Está el Black Panther, el Civil War que presentaron, y está el Spider-Punk, que es el buff de normal, digamos. Pero no es el otro campeón glorioso, ¿no? Se supone que eran 2 personajes viejos. Falta uno, no han posteado el otro. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Cuál es el secreto? Okay, let's do the reminder. Let's hit up the deck, and we'll talk about that real quick while everyone's putting their right round in. For our EQ, make sure. Can you pop that up, Fit? Giveaway shopping. Yeah. Bueno, se puede. Bam. Kabam no da. Voy a abrir el chat ya porque ya están hablando de otra cosa, así que lo voy a abrir el chat. Activar sonido. Ahí está. And then we can pop right into our deck area. ¿Por qué? Yeah, you do get smashed. You did get smashed in that. But can you pull up the deck so I can show them the list of all the great things that they can get from our Eventico Cuesta? ¿Por qué? Slide it up. Claro, eran 2 de cada... 2 cada mes. You know, it is the same rewards every month, but I do like to always, you know, trot out those reminders of what is in there. There's lots of gold. There's lots of items. There are units in there, particularly the gold. Because va a ganar personajes de 7, sí. Va a estar que repiten todo otra vez. Los premios, el cronoverso. You can get up to 5 million gold depending on which one. El evento Sparkle and Shine. Runas, oro, ISO, reliquias, esquirlas de 6, esquirlas de 5, Nexus de 7, Nexus de 6 y esquirlas de 7. Add strikers to your account. Tier 6 catalyst shards, tier 5 class catalyst shards if you're trying to get to that 6-star rank 4 like I was, or rank 5. It can lo normal. 7-star area, 6-star Nexus crystals, so you can have your choice, much like the people who will be winning this Baby Right round. And
Aún recuerdo en la época en que me emocionaba tener un Nexus de 6, ahora ya no ya. Ahora que me den un Nexus de 6 es como si me den un cristal premium. Ya no me emociona ya. ¿Cuál es el código? No han dado código. Ugo. Congratulations. iTobic is on. Al parecer vuelven créditos de duelo Sesgame. Los créditos de duelo. Ah, no creo que no. Saludos Mod Vader. Están diciendo los ganadores. And lastly is drumroll. ¿Drumroll? Sam RJ. Sam Rat RJ. I'm trying to read it. Son los ganadores del. Congratulations on your brand new either Spiral or Dazzler. Let us know what you are going to be doing, but don't feel bad because all of you are getting 10 free brand new champs, including the December champ. So all of you feel like this, except it's for everyone in December. So that is what that is. Anyway, I just want to give a big thank you to our team here. Fenton over there on the rig. He just runs the board, but he does so much more. Fenton is absolutely awesome. This dude is a freaking absolutely machine, he is a machine. He doesn't stop. Even when he gets enough, he just keeps stopping. Creo que no vamos a dar código, He just keeps going. Thank you so much for ya acabó ya. Our guest here. Bellaco Medina. Saludos Bellacón. Comenta. WhatsApp men, saludos pro. ¿Dónde está perrísimo? Te está buscando para jugar Fortnite, no has estado. The game team, everyone that makes it possible to put all this stuff together. The design crew, the art team, the champion. No hay código, chicos, no voy a decir nada ya. No va a haber nada de código ni nada de otro buff. Nos estafaron. Aunque nos fue bien con Dazzler y con la monita, hasta bueno. No hay, ya acabó ya. Ya acabó ya. F. No nos dieron nada, no les dieron ni las gracias por estar aquí. Bueno, está bien el directo, Ha habido cosas interesantes. De primeras, Bellaco Medina. Los personajes nuevos. Pinche Visco no entró el pro a jugar ayer, pinche huevo, y termina la temporada de Fortnite. Sí. Aquí se viene la noche, ¿verdad? ¿O a qué horas? Pésimo servicio, Kabam, pésimo. Kabam siendo Kabam. Nos troleó, nos dijo, al final vamos a dar código, porque sí lo dijo. Y al final, cuando tenía que dar el código, dijo que no iba a haber código, sino que iban a sortear otro personaje de 7. Es lo que estaba diciendo. Mientras que estaba hablando en inglés, es lo que estaba diciendo. Que no iba a haber no iba a haber código de promoción, pero que iban a sortear otro de 7. Y el promo code. Y por eso colocaron esa nueva palabra ahí para sortear. No dieron nada. No se estafaron. Comenta. El Visco andaba en el Panteón anoche. Sí, no pude ver el directo. Creo que no sé si hizo otra cosa, pero en el directo no lo pude ver. Hora México 4:30, hora Perú 5:30. Bellaco, ¿y la actualización viene rápida o hasta mañana? Recuerda que en noviembre o diciembre solo es un personaje CES. Sí. No, en diciembre es un personaje. Diciembre es un solo campeón. Pero yo creo que el campeón de diciembre va a ser la Isophyne, ¿no? La Isophyne. Creo que esa va a ser. Yo creo que ya acabamos ya, ¿no? Ya no va a haber el Black Hair que estaban diciendo, que estaban especulando. Creo que viene noviembre, Dazzler y Espiral, y para diciembre la Isophyne. Y acaba. Saludos, Alexis. Resumen rápido, por favor. Me marea con tanta inglés. Saludos, Alexis. Pues básicamente viene... Y los que ya dije, Dazzler y Isophyne, muy buenos los dos campeones. Tenemos counter para Serpiente, counter para Bull Eyes. Hasta mañana comienza la nueva temporada de Fortnite. La mayoría nos perdimos entonces ya. Son muy buenos personajes y que vale la pena ir por ellos. Viene otra vez el super evento o el mega evento, como super evento se llamaba, ¿no? Donde 6 misiones y ganado buena cantidad de premios, vuelve otra vez para este mes. Ahora, no sé qué tan bueno vaya a ser el super evento ahora, porque fue bueno hace 6 meses, cuando no había tantas kilos de 7, cuando era más complicado conseguir los recursos.
hay que ver cómo nos parece actualmente el evento. Por ahí por los resurrectores y esas cosas quizás nos agrade un poquito. Pero seguramente no nos va a gustar mucho como nos gustó la primera vez. ¿Vas a hacer video resumen? Sí, luego hago el video resumen. Ojo con eso, ojo con eso. Que probablemente, si es que nos mandan el mismo que tuvimos la vez pasada, probablemente no nos guste tanto. Si le modifican de acuerdo al contenido de ahora, quizás nos guste más. Pero es muy probable que tengamos el mismo de antes y que no nos agrade mucho como la primera vez. Que puede ser. Luego, ¿qué más hubo? Buff para la Pantera Negra Civil War, que va a quedar bastante bien, la verdad, también se ve bastante bien. ¿Y qué más hubo? Actualización en la página web, mejorada en todo sentido. Van a regalar 10 campeones en diciembre. Tienes que loguearte entre el 10 y el 20 de diciembre, ahí te logueas, te dan tu recompensa, tus premios. Y chance también de conseguir al nuevo personaje, que es la Isophyne. Comenta. Creo que es todo. Yo no pagué el caballo de las montañas y ya me salió de 7 y de 6 XD. Ah, qué bien, qué felicidades, hermano, mucha suerte. Va a estar bueno los 10 personajes de 7 que van a regalar. Habían dicho una mes atrás que el personaje de diciembre era Marrow, pero es que sacan uno nada más. ¿Cree que salga Marrow? Es que es raro que saquen 2 campeones. Porque normalmente para diciembre sacan solo uno. El evento no, sale como un evento especial nada más, el evento especial ese, el super evento. Lo van a utilizar como un evento, como una época especial, creo. Lo van a sacar esta vez en noviembre, diciembre. Y también va a haber un calendario, un pase de batalla también. Sergio, las mayúsculas te bloquea el bot. También va a haber un pase de batalla para ganar un campeón gratis de 7. Obviamente tienes que pagarlo. Y también vas a poder ganar a Kraven. ¿Cuántos cupones llevas? Y al arma X, creo que 60, creo. Y al arma X de 7 estrellas y gema del despertar. Pero en la tienda, gastando dinero real, chin chin, money. Todo eso de ahí. Así como sacaron a Mr. Siniestro y otros campeones. Igualito. Ahora déjame ver cuántos tengo. Tengo 63. Me falta uno porque el último día de BG se me olvidó, se me pasó y no hice BG. Deberíamos tener 64, creo. No dan código, no hay código de hoy día no dieron. ¿Cómo se van a conseguir los 10 personajes de 7? Logueándote todos los días. No es para todos los de 7, hay probabilidad de sacarlos, no para todos. Como el caballo. ¿Cuándo sale la actualización? En noviembre, creo que debe salir... A ver, hoy estamos el lunes 4 o máximo el martes 5. Está potente, saludos Sir Percival. ¿Cómo van a conseguir los 10? Logueándose. Los nules no, esa parte, los nules es diferente. Miguel Antonio XD por calendario está chido tu fondo de pantalla. Sí, este es del juego. Supongo que en el calendario, sí. Entonces solo es un calendario, no es por inscripción. No, es solo en el calendario. Ahora va a depender de tu título de progresión y no garantizaron que todos los campeones sean de 7. Espero que sea un super calendario similar al que tuvimos con el de... Como el de Coloso, ¿no? Ese fue bueno. Oye, ¿qué es eso de que tienes que tener al menos 90 días seguidos de conexión? No, eso no es cierto, ¿no? Si no escuché eso de ahí. Kabam se volvió con eso de una locura. Muy bien, yo tengo 21 nomás. Actualización de tienda de VGs, no. No serán 7, creo. No serán 7 para todos. Dijo que había como que potencial opción de conseguir uno de 7, pero no dijeron más de eso. Es que es todavía para diciembre. Me imagino que para el otro directo de diciembre nos van a decir ya todo. Nos van a presentar que está la imagen de todo, pero esta vez no. Solamente nos avisaron de lo que venía. Yo perdí 5 tickets. Sí, todavía son 129. Y solo necesitas 100 para el personaje. Así que está bien. 64 deberían tener, creo, la mayoría. 64. Bueno, muchachones, hasta aquí la transmisión del día de hoy. Espero que la hayan pasado bien, les haya gustado el directo. Recuerden dejar su súper mamadísimo, increíble like. Porque ya nos vamos. Esperaba más del directo hoy. Está bien, los 7 FPS también para diciembre. Perdón, para noviembre también, para este mes ya debería venir. ¿Cuáles fueron? Pues uno era Gambito, Wiccan,
Gwenpool, Edgar Gles. ¿Cualquier otro? Comenta. Nos vemos en la noche hoy. Sí, no es noche. Ahorita vamos a hacer directo porque voy a hacer el resumen y ya le resumo todo lo que hemos visto hoy día. La hora no sé cuánto duró. Y le hago resumen para que puedan ver, chicos, qué nos informaron el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarme en esta transmisión, gracias por estar. Nos vemos prontamente en directo hoy día a las 9. Pórtense bien y nos vemos en la noche, chicos. Ah, por cierto, ¿estás por aquí, Dan? antes de irme. Look at this. Antes de irme, chicos, antes de irme. Ya instalé. Ya lo tengo. Ya lo tenemos. ¿Qué es eso, Ces? Ya lo tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vengo! Brian Rowman. Comenta. Hoy hay calaverita, no estaré, creo. ¿Qué es calaverita? Ya tengo el Sparkling. El Dragon Ball Sparkling. Para jugarlo en el otro canal, obviamente. Dance Ghost. Comenta. A la bestia. Look at this. Dance Ghost. Ya tenemos ya. Comenta. Viva la piratería. ¡Cae! ¡Viva lo original! Comenta. Ir a pedir dulces. Ah, no, tú eres viejo, que vas a pedir dulces, oye. Brian Rowman. Comenta. Juegazo. El otro canal es el legal. Ah, no, ese es el... Ricardo Roque Naranjo, acabas de alegrar a... Gracias por eso. Eso lo vamos a jugar en el otro canal. Porque en este canal solo únicamente jugamos Marvel. Y si jugamos otra cosa nos banean. Ayer sí hicimos directo, ayer probando. Así que... ese vamos a jugarlo ya. A ver, le dejo por aquí el link antes de irme. Brian Rowman. Comenta. Carajo, ¿por qué sale? Recuerda, soy Papa Ces. Ah, verdad que eres papá. ¿Y ahí qué tiene? Que vayan solo los hijos. Por favor, ya que sean adultos, ya que sean grandes ya. A ver, copiar, pegar. Háganse, chicos. Ese es el otro canal. Los espero por ahí. Vamos a empezar a hacer directos ahí los martes y los jueves. Jugando otro tipo de juegos. Así que en este canal que acabo de postear por aquí, por ahí arriba, por allá, no sé. Vamos a hacer directos los martes y los jueves. Martes y jueves vamos a empezar a hacer directos de otras cosas allá. Es un canal chiquito, pero pues vamos a empezar a hacer otras cositas ahí. Vamos a tener este canal principal para jugar Full Marvel y en otro canal vamos a jugar otras cosas. Antes lo hacía en la plataforma morada, pero pues ya me aburrí de la morada, así que voy a probar ahora en esta plataforma. Dale, chicos, muchas gracias por suscribirse, por seguir el canal, cuídense. Me voy rápidamente a ver si ya hay algo para almorzar y me pongo a editar el video para el resumen. Comenta. Un canal chiquito pero con 20.000 subs. Exactamente, son puros full bots. Nada más, chicos, muchas gracias por su compañía. Buen directo, dejen su like. Descansen, chicos, los quiero. Les agradezco mucho su compañía, como siempre, pásenla bien y nos vemos más tardecito. Dejen su amor. Igual se ven en el resumen, cabrones. Es para jalar gente, Ces. Me dicen, comentan en el video, aunque no leo los comentarios. Lo comentan ahí, vengo por placer y cosas así. Adiós, chicos, cuídense. Oye, ¿dónde está la pantalla de salida aquí? Acá.